Bienvenidos los hermanos amigos de la iglesia virtual, los que se conectarán y verán el video. Les damos las gracias por sintonizarnos y por acompañarnos cada noche en la temática que hemos desarrollado en la iglesia Getsemaní del Distrito Oriente. Hermanos de la iglesia presencial, esta noche será nuestro último tema en la noche. Y mañana haremos el cierre de lo que ha sido para nosotros la semana especial para la iglesia. Una semana de reflexión, una semana de estudio, una semana de tomar las cosas de Dios en serio. Y a nosotros nos parece bien que Dios ha estado con nosotros y nos ha bendecido incluso con la lluvia, porque Él ha derramado su lluvia. Anoche les contaba la experiencia de la travesía del río Jordán en Josué 1 y Josué capítulo 3. Les decía que en mi vida también tuve que hacer una travesía para encontrarme con Dios. Les contaba que mi mamá oraba para que yo pudiese aceptar las verdades bíblicas que no estaba tomando en serio, porque vivía en un mundo donde mi padre nos había acostumbrado a las fiestas, a la displicencia, al no tomar a Dios en serio. Pero mi mamá oraba mientras ella no podía leer la Biblia y yo tenía que leerle la Biblia. La Biblia a mí me iba hablando, pero yo no había tomado las cosas de Dios en serio. Hasta que en esa última fiesta donde fui con mis amigos y mis amigos me sacaron de la fiesta para decirme que yo no era del mundo, que yo era de Cristo, que yo no era de las tinieblas de este mundo, que yo era de la luz que emanaba de Cristo a la iglesia. Entonces tuve que irme llorando de la fiesta, irme en la bicicleta, en esa oscuridad de esa carretera que me llevaba hasta mi casa, pero tenía que atravesar o pasar un cementerio. En esa carretera oscura, en ese mundo oscuro en el que estaba, al atravesar el cementerio y cruzarlo y llegar al primer bombillo, al primer poste de luz, para encontrarme con la seguridad de que nada me había pasado en la travesía del cementerio, entonces yo tomé la decisión de decirle a Dios, ahí en mi bicicleta, decirle a Dios, Señor, si tú me ayudas a pasar esta oscuridad, si tú me ayudas a pasar este cementerio, si tú me llevas al otro lado donde está el bombillo de la luz, entonces yo me entrego a ti. Yo tomo tus cosas en serio y haré todo lo que te haga sonreír. Que cuando tú me mires a mí, yo sea el motivo de tu sonrisa, porque estoy haciendo tu voluntad. Estoy en tus caminos y estoy haciendo lo que te agrada. Y al atravesar entonces el cementerio y llegar al poste de luz o a la luz, donde podía estar más seguro, entonces llegué a mi casa y con vergüenza ante mi madre y ante Dios, tomé la decisión de aceptar a Cristo, pero estaba enredado en el mundo. Las fiestas, el grupo folclórico, el toque del vallenato y todas esas cosas. Y yo le decía a Dios, Señor, para yo cambiar, yo tengo que irme de aquí. Y había escuchado por los predicadores que iban al grupo pequeño de mi pueblo, donde yo era un muchacho, escuchaba de Medellín, del Colegio del Señor. Y las propagandas iban en los folletos de la escuela sabática. Hablaban del Icolben,
hablaban del colegio de Dios. Y para mí era un imposible porque en vacaciones yo cogía algodón en las temporadas de verano, el fuerte verano en la costa, en mi pueblo, era temporada de coger algodón, recoger algodón. Y yo me iba en ese camión con toda esa cantidad de muchachos a coger algodón, porque tenía que ir a trabajar, porque en la temporada de estudio tenía que pagar la matrícula y comprar los cuadernos si me alcanzaba. El resto me ayudaba mi padre. Pescaba con él, o de lo contrario, me ponían a trabajar en la temporada, después de salir de clase, en la temporada de cosecha, o mejor dicho, del fruto de la tierra. Hay un video que yo grabé, una reflexión, se llama el espantapájaros. Cuando no pescaba con mi papá, cuando no cogía algodón, no recogía algodón, yo era espantapájaros. Y yo recuerdo que al pastor David Bustamante le conté la historia, le conté la reflexión. Íbamos en el carro el año pasado, en las conferencias que hicimos en este distrito, y el pastor David me decía, o sea que tú fuiste espantapájaros. Y me llamó la atención lo que el pastor me dijo ese día, que yo titulé la reflexión en YouTube, está en mi canal de YouTube, Wilfrido Cueto, se llama El Espantapájaro. Sí, yo fui espantapájaro. Cuando el maíz, los kilómetros y kilómetros de cultivo de maíz en mi tierra, en mi pueblo, los cotorros, los pericos, los loros bajan a comerse el maíz. Entonces contratan a unas personas para que todo el día griten en el cultivo y hagan ruido, y con una onda, le llamamos cauchera, y un montón de piedra que uno carga en un saquito o un pote vacío, le mete uno una cantidad de piedras adentro y nosotros le llamamos caldereta, en mi pueblo le llamamos así caldereta. Entonces uno hacía sonar esa caldereta, y gritando, gritaba uno por ese cultivo, y los cotorros volaban, ese montón de loros, ese montón de pericos volaban, porque estaban comiéndose las mazorcas. Entonces uno agarraba la cauchera, la onda, y comenzaba a matar pájaros. Y yo pasaba todo el día, mi garganta se volvía disfónica, ese sol canicular me golpeaba fuerte, pero era mi trabajo. Espantapájaro, o pescar con mi papá, porque pescábamos también con él, o coger algodón, y luego de ser espantapájaro recogíamos el maíz de esas cosechas a mano. Eso era un trabajo bastante fuerte. Pero mi madre oraba para que yo viniera al colegio del Señor, y para mí era imposible, porque lo que yo ganaba recogiendo algodón, las 4 arrobas que yo podía coger, no servían, no alcanzaban, sino para matricularme. Estaba en el 3er y 4.º año, y en el 4.º año, cuando me matriculé, pues no me alcanzó el dinero de la recogida de algodón o de ser espantapájaros. Entonces mi padre me ayudaba para pagar la matrícula. Pero mi madre, sin yo saberlo, estaba haciendo una alcancía. Ella estaba ahorrando dinero. Cuando mi padre llegaba borracho, con ese poco de billetes envueltos en el bolsillo, mi mamá, en el momento de cambiar a mi papá, porque a mi papá había que quitarle la ropa, había que acostarlo, porque llegaba imposibilitado para hacer cosas él solo. Entonces mi mamá aprovechaba de sacar los billetes, esos torcidos, envueltos de mi padre, y los guardaba. Mi madre, cuando yo me iba para las fiestas, oraba que Dios me sacara de ese mundo y que me trajera para Icolben. Recuerdo que llegó un colportor al grupo pequeño, al lugar donde nosotros íbamos a culto, y el colportor vio que ese día no solamente yo leía la Biblia por mi mamá, porque mi mamá no podía leer, mi mamá me llevaba a ese culto con la excusa de que yo leyera la Biblia, pero era enrolarme en las actividades de ese culto. Así que ese día yo llevaba el folleto lleno, completado todas las respuestas, lleno todo,
y sabía el versículo de memoria y todo. El colportor vio que yo estaba de maestro de escuela sabática ese sábado y repasé el folleto y di las respuestas, hice las preguntas, leí los versículos en la Biblia porque mi mamá no sabía leer, y entonces el colportor le tocó predicar. Y el colportor, después del sermón, ya nosotros íbamos para la casa, terminamos el culto, nos íbamos para la casa, yo iba con mi mamá y el colportor me llamó y me dijo, ven acá, yo necesito hacerte una pregunta. ¿Cuántos años tienes tú? Yo tengo 18 años. ¿Y cuánto tiempo tienes bautizado? ¿Yo bautizado? No, yo no soy bautizado. ¿Y por qué estabas dando el repaso de la lección como maestro? Yo no sé, a mí me pusieron en eso y yo di el repaso. Porque es que mi mamá no sabe leer y pues mi mamá me pone todos los días en la mañana, a las 5 de la mañana, a leerle la Biblia, a llenar el folleto y yo, pues ya yo me lo sé y vengo aquí a repasarlo con ellos, con el poco de viejitos que están aquí en la iglesia. Y él me dijo, si tú quieres triunfar en la vida, vete para Medellín. Yo le dije, no, hermano. Ese tiempo, en el año 1986, la mensualidad del internado eran 11,000 pesos. Sí, creo que eran 11,000 pesos. La mensualidad del internado, creo que era así. Y yo ganaba apenas como 4,000 o 3,000 pesos en las arrobas de algodón. Y no alcanzaba para venir acá. Yo le dije, es imposible. Yo sí he soñado en ir al colegio del Señor, pero para mí es imposible porque ni las arrobas de algodón, ni lo que me pagan siendo espantapájaros, ni lo que gano pescando con mi papá y luego vendiendo la mojarra, la pacora, el moncholo, el coroncoro, vendiéndolo por la calle, ni siquiera me alcanza para eso. Entonces él me dijo, si tú quieres triunfar en la vida, entonces yo te espero en enero en Medellín, en el año 87. En enero te espero y te ayudo para que entres a Icolben. Y entonces yo le dije a mi mamá, mi papá no lo sabía. Cuando llegó enero, estando pescando con mi padre, le dije, papá, vamos a terminar temprano la pesca porque yo me tengo que ir para Medellín. ¿Cómo? Sí, lo que pasa es que yo decidí ir a Medellín. Hay un colportor que me va a esperar allá, él es estudiante de teología y me va a esperar en Medellín y yo voy a ir para Medellín, yo voy a estudiar en Medellín. Había terminado el 4º de bachillerato. En enero cumplí los 19 años, 21 de enero del 87. Cumplidos los 21 años, me vine, los 19 años, me vine para Medellín. El colportor me esperó. Me introdujo en Icolben. Como no tenía plan, entonces me dijeron, recuerdo, el pastor Evelio García le dijo a Oscar, el estudiante de teología, le dijo, mañana llegan los últimos muchachos de plan, así que oren para que falte uno, si falta uno él lo ocupa el puesto. Así que me mandaron a orar y yo ese día oré más que nunca. Al día siguiente llegaron todos los estudiantes del plan y faltó uno. Yo le doy gloria a Dios porque no sé quién faltó, pero el cupo de él me lo dieron a mí. Entonces me asignaron a trabajar en patios, a podar la zona verde del campus, a adornar los jardines de el rector y el tesorero, que en ese tiempo era Hugo Bisbal, y a sembrar árboles. Recuerdo que al frente del internado habían pinos, unos pinos malucos, y nos tocó arrancarlos y sembramos ese poco de mango que ustedes ven al frente del internado. Ese me tocó sembrarlo. Por supuesto la universidad lo compró, los árboles estaban grandecitos, nosotros hicimos los huecos enormes y allí fuimos sembrando todos los árboles de mango. Los árboles que ustedes ven que están en el auditorio, esos árboles también me tocó sembrarlos. Los sembramos. Y en el mes de abril hubo una semana de oración del pastor Gary Gregory, que venía, no sé si de Venezuela, no sé de dónde,
Y como yo le había dicho a Dios que me iba a bautizar, entonces esa semana yo dije, me voy a bautizar. Yo recuerdo cuando le dije al pastor Evelio García, pastor, yo me voy a bautizar en esta campaña. Y el pastor dijo, ¿cómo? ¿Usted no ha bautizado? El plan industrial es para los bautizados. ¿Y usted por qué nos mintió? No, pastor, yo no le mentí, yo traía la decisión. Yo en la bicicleta le dije a Dios que yo me iba a bautizar. Y llegó el momento, pastor, y él dijo, no, señor, usted es un impostor. Y me regañó y se puso bravo, rojo el Evelio García. Yo le he hecho el cuento a él y él se ríe. Y bueno, cuando iban a debatir en la junta por mi nombre, yo era Melquisedec. Nadie me conocía, no tenía papá, mamá, ni nadie que abogara por mí para decir, sí, bautícenlo, porque no, yo era un aparecido, yo era como Melquisedec, no tenía padre, madre, ni nadie que votara por mí, ni rosca, ni nadie. Total, me bautizaron por fe. Recuerdo que el profesor Enoy Iglesias era miembro de esa junta y él dijo, no, bauticémoslo, porque yo he visto que ese muchacho trabaja aquí incansablemente y bauticémoslo. Me bautizaron por fe el 4 de abril de 1987 a las 11:45 de la mañana, el pastor, hoy doctor Marcos Terrero. Hermanos, yo decidí entregarme a Dios esa noche del cruce por el cementerio. En medio de una oscuridad decidí por Dios. Y saben, la reflexión de hoy es que cuando nosotros decidimos por Dios, Dios nos asigna una bendición y nosotros, como terreno fértil del Espíritu Santo, respondemos a la palabra que Dios nos asigna, a la bendición que Dios nos asigna. Y mire lo que dice Isaías, capítulo 55, libro de Isaías. Cuando Dios asigna una palabra a tu vida, a la tierra, esa palabra no regresa vacía. Esa palabra se cumple porque Dios le ha asignado una bendición poderosa. Isaías 55, versículos 9 y 10. La palabra que Dios le asigna a un cristiano, a un hijo de Dios, la palabra que Dios te asigna a ti, te incorpora una bendición y esa bendición se multiplica. Por eso la palabra de Dios no regresa vacía a Él, sino que se multiplica a 100 por 1, porque hay poder en la palabra de Dios. Dice Isaías 55, 9 y 10. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar, y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, versículo 11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Hermanos, la palabra de Dios en mi vida, la Biblia, le hablo de la Biblia, que fue la excusa de mi madre siendo analfabeta. Dios me dio una madre analfabeta y fue la excusa de Dios para salvarme. Entonces mi madre me incorporó en la palabra, me incorporó en la palabra de Dios, y cuando me incorporó en la palabra de Dios, la palabra me enamoró, me cautivó, y yo decidí dejarme seducir por el Espíritu de Dios. Por eso, aunque iba a las fiestas y tenía un vacío que no se pudo llenar con eso, y tenía un vacío que no se llenaba con nada, sino que me producía vergüenza ante Dios y ante mi madre, entonces los muchachos dijeron: tú no eres de nosotros, vete para tu iglesia, tú eres evangélico. No, yo no soy evangélico, evangélico es mi mamá. Tú no eres de nosotros, vete para tu iglesia, tú eres cristiano, vete para allá. Y llorando me tuve que ir de esa fiesta, pero era Dios que me estaba sacando de la oscuridad para asignarme el poder de su palabra, para que su palabra no llegara vacía. Hermanos,
nosotros tenemos que responder al poder de la palabra de Dios, porque cuando Dios da la palabra, aún la misma tierra responde a la palabra. Y quiero darte un par de ejemplos. Si vamos a Génesis capítulo 1, para que veamos el poder de la palabra de Dios. Génesis es el libro de la creación de Dios, y en el capítulo 1 Dios le habla a la tierra y la tierra responde. Hay corazones humanos que son tan duros más que la tierra y no responden al llamado de Dios, pero la tierra responde. Miren, yo subrayé los versículos y quiero que usted lo haga también. Versículo 3 de Génesis 1. Repita conmigo: y dijo Dios, sea la luz, y la luz se hizo, porque Dios dijo que se hiciera la luz. La luz respondió a la palabra de Dios. Versículo 6, repita conmigo: luego dijo Dios. Muy bien, una vez más Dios habló y dijo: haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y así fue. O sea, la expansión y las aguas respondieron a la palabra de Dios, porque usted está repitiendo conmigo: y dijo Dios, o luego dijo Dios. Miren lo que dice el versículo 6. Dijo también Dios, repítalo: dijo también Dios. Y se juntaron las aguas, y bueno, todo eso respondió. Versículo 11. Después dijo Dios, repita eso. Después dijo Dios, muy bien: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género, y que su semilla esté en él sobre la tierra. ¿Y qué pasó? Y fue así, porque la tierra respondió a la palabra de Dios, porque Dios dijo: produzca la tierra. Génesis nos dice en el versículo 11 que Dios habló, la boca de Dios habló, la palabra de Dios se emitió, el vocablo de Dios, el verbo de Dios le habló a la tierra y la tierra respondió. Miren lo que dice el versículo 14. Luego dijo Dios, repítalo. Muy bien, luego dijo Dios: haya lumbreras en la expansión. Y bueno, y usted sabe que hubo entonces las lumbreras, la lumbrera mayor, la menor, y así sucesivamente. Versículo 20 dice: dijo Dios, repítalo. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos y seres vivientes que se mueven en las aguas, y produjeron según su género toda clase de aves y especies, y vio Dios que eso era bueno en gran manera. Entonces las aguas también respondieron a la palabra de Dios. Dios habló y dijo: yo quiero peces, quiero monstruos marinos, quiero esto y esta especie. Y a las aves también, a la expansión le dijo: yo quiero aves, y ¡fum!, salieron las aves en la expansión del cielo, porque respondió. La naturaleza responde a la palabra de Dios, la tierra responde a la palabra de Dios, la expansión responde a la palabra de Dios. Y el que me gusta, versículo 24, repita conmigo: luego dijo Dios. Entonces, cuando Dios habló, le dijo a la tierra produzca seres vivientes según su género, bestias, serpientes y animales de la tierra según su especie. Y así fue. Fue así porque era la palabra de Dios. Fue así porque la tierra responde a la palabra de Dios. Nosotros los seres humanos debemos responder a la palabra de Dios, debemos responder al llamado de Dios, debemos responder a lo que Dios dice, porque si Dios le dijo a la tierra que produjera y la tierra produjo, la tierra responde a la palabra de Dios. Nosotros los seres humanos debemos responder a Dios. Cuando Dios me llama y me dice: venid, bendito de mi Padre, o venid a mí los que estáis trabajados y cansados, nosotros tenemos que responder al llamado de Dios, porque Dios, cuando habla, su palabra tiene poder. La palabra no regresa vacía. Y ahora que soy conferencista, evangelista internacional, la palabra de Dios no ha regresado vacía, porque durante los 27 años de servicio, durante los 27 años de ministerio, Dios me ha dado producción de almas para el reino de los cielos. La palabra no está regresando vacía.
Porque cuando yo dije en la bicicleta, Señor, entonces yo me entrego a ti, si tú me ayudas a pasar este mar, si tú me ayudas a pasar este río, si tú me ayudas a pasar la oscuridad, y me entrego a ti y hago lo que a ti te agrada, para que cuando tú me mires, yo sea el cómplice de tu sonrisa, que tú sonrías cuando me veas haciendo tu voluntad, que tú me veas haciendo lo que te agrada y sonrías. Y Dios así lo ha hecho, porque soy completamente feliz. Ya no tengo vacíos existenciales, ya no me hacen falta las fiestas, ya los amigos que me hacían pervertir y perder ya no están. Algunos se murieron, otros están todavía en la oscuridad del mundo, pero yo estoy en la luz de Cristo, porque Cristo me rescató de las tinieblas, me hizo pasar la oscuridad y me llevó a su luz admirable, a su luz plena, a su luz de salvación, que es Cristo Jesús. Amén. Y hermanos, nosotros tenemos que obedecer a la palabra de Dios. Así que mi mensaje es que de aquí usted responda al llamado de Dios. ¿Hay alguien de esta iglesia que le gustaría responder al llamado de Dios y decirle a Dios, Señor, yo quiero que cuando tú me mires desde los cielos, yo sea el motivo de tu sonrisa porque estoy en tus caminos? Los hermanos de la iglesia de Getsemaní, que colocándose de pie, le digan a Dios, Señor, yo tomo en serio tu llamado, tomo en serio tus cosas, y voy a mantenerme en la iglesia, voy a mantenerme en tus caminos, voy a mantenerme en tus principios, para que cuando tú me mires, yo sea el motivo de tu sonrisa, que tú seas el motivo de la sonrisa del reino. Si quieres obedecer a la palabra de Dios, colócate de pie y dile, Señor, yo quiero ser el motivo de tu sonrisa. Obedezco a tu llamado, obedezco a tu palabra, obedezco a tus principios y me mantendré allí en tus caminos, para que cuando me mires, yo sea el motivo de tu sonrisa. La palabra de Dios no va a regresar vacía. La palabra de Dios va a regresar fructificada en ti, porque tú le predicarás a otros y otros se convertirán, porque tú te prepararás para encontrarte con las sorpresas en el cielo, y esas sorpresas Dios las hará saber, porque Él quiere demostrar ante el universo que así como en Génesis su palabra fue obedecida por la tierra, y cuando Él dijo produzca o hágase, las cosas se hicieron con el poder de la palabra, también en el cielo veamos las sorpresas de que la palabra de Dios, así como la lluvia y la nieve, no regresan más al cielo, sino que son enviados para un objetivo, que tú como enviado de luz, tú como enviado de Dios, tú como hijo del reino, también lleves almas a la patria celestial. Si este es el deseo y esta es la respuesta del llamado, que la palabra de Dios en tu corazón de aquí en adelante se multiplique al 100 por 1, y que el reino de los cielos sea completo y lleno de todos los redimidos de la ancha faz del mundo, todos los redimidos por el poder de su palabra. Vamos a orar. Querido Dios, amado Padre, hoy esta iglesia responde a tu palabra, responde a tu llamado, porque reconocemos que cuando tú hablas, la tierra produce, cuando tú hablas, la lluvia cae, cuando tú hablas, el mar se abre, cuando tú hablas, las aguas del Jordán se detienen, cuando tú hablas, nosotros escuchamos tu llamado, nos ponemos de pie y avanzamos desde aquí hasta el reino de Dios. Te entregamos nuestro corazón, tomamos tus cosas en serio y de ahora en adelante obedeceremos mucho más a plenitud tu palabra, porque si la tierra responde a tu llamado, si la tierra responde a tu palabra, nosotros los que tenemos un corazón dispuesto para ti, obedeceremos al llamado para el reino de Dios. Señor, bendice cada familia aquí presente y aquí representada. Bendice cada corazón, cada alma que va a entregar su vida a ti, que tú la bendigas. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Hermanos, vamos a cantar el coro tema. Yo me despido de la iglesia virtual. Dios les bendiga. Feliz noche, feliz día para los que estén de día. Dios les guarde.